Otra forma en la que podemos calcular probabilidades es a partir del uso de tablas de frecuencias, en particular las tablas de contingencia que involucran dos o más variables. Una tabla de contingencia es una tabla de frecuencias que muestra el número de elementos que cumplen dos o más características al mismo tiempo, características de diferentes variables. Por ejemplo, en esta tabla, esta es una tabla de frecuencias donde estamos analizando dos variables, el puesto y el sexo. En este caso, en el puesto tenemos tres respuestas, que sea de intendencia, auxiliar o directivo, mientras que en el sexo tenemos dos, que sea hombre o mujer. Cada una de estas casillas representa a una cantidad de personas que cumplen las dos características que coinciden con la casilla. Por ejemplo, aquí podemos decir que hay 10 empleados que son directivos y mujeres, porque estos 10 están en la columna de los directivos y en la fila de las mujeres. Estos 150 que están aquí son hombres y que ocupan el puesto de auxiliar. Cada casilla representa una cantidad de personas independientes, es decir, que no va a haber personas que caigan en dos casillas al mismo tiempo. Son personas distintas. También podemos ver acá la cantidad por variable. Por ejemplo, cuántos son hombres independientemente del puesto, es decir, aquí tengo 120 hombres, 150 hombres, 30 hombres. En total vendría teniendo 300 hombres, independientemente de qué puesto ocupó. También podemos ver cuántas personas hay en cada puesto independientemente del sexo. Por ejemplo, aquí podemos sumar este 30 más 10, que son los que ocupan el puesto de directivos, y en total podemos decir que son 40 directivos. Eso quiere decir que en cada casilla presenta personas diferentes y que no hay personas que se cuenten dos veces. Por lo tanto, el total de analizados, o la letra N, se calcula sumando todas las casillas. En este ejemplo, N es 500, porque si nosotros sumamos cada una de estas casillas, en total nos da 500 elementos, es decir, hay 500 empleados. Si nosotros queremos calcular la probabilidad, de nuevo como mencioné anteriormente, hay que identificar si nos piden la probabilidad de uno o más eventos. En este caso nos están pidiendo solo un evento. Como tengo la tabla de frecuencias, puedo aplicar la fórmula de casos favorables entre casos posibles para calcular una probabilidad. Por ejemplo, para calcular la probabilidad de que un empleado sea hombre, vean que aquí solo pide la característica de ser hombre, entonces tengo que considerar a todos los que son hombres. Habíamos dicho que en total son 300, por eso lo divido entre el total de datos, que en total son 500. Y eso me da 0.6 o 60%. Quiere decir que estas personas analizadas, el 60% son hombres. Ahora, si yo quiero calcular la probabilidad de que un empleado sea directivo, en este caso yo analizo los casos favorables o todos los que cumplan esa característica de ser directivo. Aquí tengo 30 y aquí tengo otros 10. En total tengo 40 casos favorables que son directivos y lo divido entre el total de casos, que son 500. Eso me da 0.08 multiplicado por 100 me da 8%. Es decir, solo el 8% de estas personas encuestadas ocupan un puesto de directivo. También me pueden pedir la probabilidad de dos o más eventos. En este caso, tendría que identificar si me están pidiendo una unión o una intersección de eventos. Por ejemplo, si me piden la probabilidad de elegir una persona que sea directivo y mujer, la manera de identificar si es una unión o una intersección es con la letra I. En este caso, la I me indica que es una intersección. Es decir, quiero que cumpla los dos eventos, que sea directivo y que sea mujer. En esta tabla podemos ubicar que cada casilla
de forma individual cumple las dos cosas al mismo tiempo. Entonces solo es ubicar cuál es el que cumple que sean directivos y mujeres. Aquí estos 10 son los que caen en directivos y mujeres. Por lo tanto, son solo 10 personas que cumplen la intersección de estos dos eventos. Por eso la probabilidad de que una persona sea directivo y mujer sería 10 entre 500. En este caso me da 0.02 multiplicado por 100, eso es un 2%. Cuando me piden la probabilidad de dos eventos, también me pueden pedir la unión de esos dos eventos. Por ejemplo, en esta pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de elegir una persona que sea directivo o mujer? La forma de identificar que esto hace referencia a una unión es porque dice o. En el ejemplo anterior decía y, haciendo referencia a que debe de cumplir ambas cosas, pero al decir o, me da la opción de que cumpla uno o lo otro, o ambas cosas, pero no necesariamente tienen que ser las dos. Por eso, cuando queremos calcular la unión de dos eventos, hay que sumar los elementos que cumplen alguna de las dos características. En este caso, todos estos son directivos, todos estos son mujeres, y en total quiero sumar a todos estos porque tengo que unirlos. De ahí viene la palabra unión. Son todos los que cumplen alguna de estas dos características. Entonces sumo 50 más 140 más 30 más 10. Estos 10 que caen en ambas categorías solo lo voy a contar una vez. Y esto me da 230 y al dividirlo entre 500 me da 0.46 o 46%. O sea, hay un 46% de probabilidad de que si elijo una persona al azar, esa persona sea un directivo o que sea una mujer. Aquí entra en juego otro tipo de probabilidades que viene siendo la probabilidad condicional. La probabilidad condicional es una probabilidad que considera que ya se cumplió una característica desde el inicio, o sea, antes de que yo pida un evento, ya se cumplió otro. Y por lo tanto, eso limita el número de casos posibles que tengo que analizar. Por ejemplo, si es mujer, ¿cuál es la probabilidad de que sea directivo? O sea, vean aquí que hay una condición. Si es mujer, o sea, yo ya sé que es mujer, entonces, ¿cuál es su probabilidad de ser directivo? Aquí, al haber una característica que ya se está cumpliendo, mi espacio muestral se limita a solo el análisis de las mujeres, al que cumple la condición, es decir, las mujeres. Entonces, con estos voy a analizarlo, calculándolo casos favorables entre casos posibles. Dentro de estos, que es mi nuevo espacio muestral, solo mujeres, ¿cuántos cumplen que son directivos? En este caso, 10. Dentro de solo las mujeres, 10 son mis casos favorables. Entonces aquí, 10 son los casos favorables y lo divido entre el total de casos posibles que vienen siendo todos los que cumplen la condición. En este caso, pues todas las mujeres, que en total son 200. Y eso me da 0.05 o un 5%. Entonces calculemos las probabilidades siguientes. Con este ejemplo, esta es una tabla de contingencia en donde vean que se calcula la frecuencia de los que tienen título y no tienen título y los que tienen menos de 3 años de experiencia y más de 3 años de experiencia. Si yo quiero calcular la probabilidad de que una persona no tenga título, aquí solo me interesa los que no tienen título. En general, no importa los años de experiencia que tengan. Entonces, en total, tengo 314 más los 117, que son los que no tienen título, y lo divido entre el total de elementos, que es 1494, que es la suma de todas estas 4 casillas. Eso me da 0.3239 o 32.39%. Ahora, si yo quiero la probabilidad de que sea una persona con menos de 3 años de experiencia y tenga título, aquí al decir y quiero una intersección, quiero a los elementos que cumplen ambas características.
menos de 3 años de experiencia, es esta fila, y que tengan título, es esta columna. Por lo tanto, los que cumplen ambos son estos 560 personas. Por eso aquí divido 560, que son mis casos favorables, entre el total de datos, que son los 1494 que se obtuvieron de sumar todas estas casillas. Eso me da .3748 o 37.48%. Ahora, si me piden la siguiente probabilidad de que una persona sea una persona con más de 3 años de experiencia o no tenga título, aquí la O está haciendo referencia a una unión. Quiere decir que voy a considerar a todos los elementos que cumplen alguna de las dos características. O tienen 3 años de experiencia o no tienen título o las dos cosas. En este caso, la segunda fila cumplen, que son los que tienen más de 3 años de experiencia. La última columna es la que dice que no tienen título. Y si yo junto a estas tres casillas que caen en esta segunda fila y segunda columna, pues sumaría entonces los 450, los 170 y los 314. Son 3 casillas que estamos sumando, que son las que caen en alguna de estas dos características. Más de 3 años sin título, o sea, estas 3. Esos son mis casos favorables y lo divido entre el total de casos posibles, que siguen siendo todos los de mi tabla. Eso me da 0.6251 o 62.51%. En este último ejemplo dice, si tiene título, ¿cuál es la probabilidad de que tenga más de 3 años de experiencia? Observen que en este último ejercicio hay una condición, que tenga título, es lo que ya está ocurriendo. Ahora, eso quiere decir que de todos mis datos de la tabla, me quedo solo con los que tienen título. Este es mi nuevo espacio muestral. Ignoren a los que no tienen. Estos son mis casos posibles. Dentro de estos tengo que ubicar mis casos favorables, los que cumplen la característica de la probabilidad que me piden. ¿Cuál es la probabilidad de que tenga más de 3 años de experiencia? En este caso, más de 3 años. Estos 450. Entonces son 450 casos favorables entre los casos posibles, que son los que cumplen el evento condición. Es decir, si yo sumo 560 más 450, eso me dio los 1010. Al dividir esto me da .4455 o 44.55%. Entonces, son las diferentes formas o tipos de probabilidad que me podrían preguntar si yo conozco las frecuencias, en particular si tengo una tabla de contingencia.